Imagina una criatura tan enorme que si caminara por una ciudad dejaría una huella imposible de ignorar, una sombra que podría cubrir varias manzanas y una silueta capaz de hacer tambalear incluso a las estructuras más sólidas de la memoria. Los dinosaurios más grandes de la historia no son simples números en una página de fósiles, son pruebas palpables de un mundo antiguo donde la escala lo definía todo, desde la forma de buscar alimento hasta la manera de defenderse y de resistir las tempestades que golpeaban el paisaje. Hoy nos acercamos a estas bestias giganescas, a entender que las hizo tan gigantes, que comían para sostener ese tamaño, cómo se movían sin romperse y que nos dicen sus huesos sobre un planeta muy distinto al nuestro. Si te quedas hasta el final, descubrirás que el verdadero asombro no está solo en la medida de su cuerpo, sino en la cantidad de preguntas que su magnitud nos sigue dejando. Para entender el tamaño de estas criaturas hay que situarlas en su época y comprender la biología que les dio alas para crecer. Los saurópodos dominaron el Cretácico tardío, hace unos 100 millones de años, y estaban perfectamente adaptados a convertir hojas altas en energía suficiente para sostener cuellos y troncos de proporciones descomunales. Sus cuerpos estaban diseñados para cargar un peso descomunal gracias a un esqueleto ligero y a redes de aire en los huesos que reducían el esfuerzo de moverse con tanto volumen. Sus cuellos, a veces increíblemente largos, les permitían explotar una banda de vegetación que otros herbívoros no podían alcanzar con la misma eficiencia. Sus rodillas eran grandes, las articulaciones gruesas, y sus pulmones conectados a sacos aéreos que les daban una gran capacidad respiratoria para sostener ese metabolismo tan exigente. Pero incluso con esa biología optimizada, ¿cómo se puede sostener una masa que, en algunos casos, superaba decenas de toneladas? Esa es la gran pregunta cuando miramos a estas criaturas. El primer gigante que suele saltar a la mente es Argentinosaurus vinculensis, un nombre que evoca la inmensidad de su cuerpo porque fue uno de los primeros indicios claros de que la era de los saurópodos pesados no era solo una hipótesis. Los restos descubiertos en la Patagonia, en la frontera entre la meseta y la inmensidad de las llanuras, no eran de un animal pequeño, eran de una criatura que podría haber superado con creces las 70 toneladas y que podría haber alcanzado longitudes cercanas a las 35 metros. La magnitud de Argentinosaurus no solo asombra por su tamaño, también plantea un rompecabezas logístico. ¿Qué tipo de alimento diario necesitaba para sostenerse y cuánto tiempo pasaba moviéndose entre parches de vegetación de un paisaje que tal vez vestía estepas y bosques dispersos? Tal vez la respuesta esté en una combinación de un ritmo de vida que permitía comer grandes cantidades de hojas en intervalos prolongados y en una estructura ósea capaz de soportar tensiones que para otros serían insuperables. Pero la historia no se detiene ahí, ¿basta con un solo gigante para entender el reino de estos colosos? Si Argentinosaurus abrió la puerta a la grandeza, Patagotitan majorum empujó esa puerta con una libertad casi teatral. Este saurópodo, hallado al este de la Patagonia y descrito a comienzos de la década pasada, llevó la idea de tamaño a otra escala. Sus esqueletos, que incluyen varias piezas y, sobre todo, una visión más clara de un animal enorme, sugieren un peso de alrededor de 79 o 69 toneladas y una longitud que ronda los 37 metros. Patagotitan no es notable solo por la masa. Su hallazgo masivo y la cantidad de esqueletos asociados con la familia permitió a la ciencia calibrar con mayor precisión las métricas de estos gigantes que durante años habían sido objeto de conjeturas. ¿Qué implica que un ser semejante existiera en un mundo que, a primera vista, parece haber sido distinto? La clave podría estar en la abundancia de plantas de gran altura que nutrieron bosques enteros y en un clima suficientemente estable como para permitir un crecimiento prolongado. Pero todavía hay sombras que envuelven estas cifras. La masa final de un ser tan grande, ¿se puede estimar con la misma seguridad en cada caso, o hay márgenes que esconden secretos sobre su fisiología? Entre los nombres que completan este panorama de magnitud aparece Puertasaurus rewill, un gigante de la Patagonia que, a diferencia de otros, está cubierto de una nube de misterio casi romántico. Hay menos fósiles, menos esqueletos completos, y por ello las estimaciones de tamaño se vuelven más inciertas. Se ha sugerido que podría haber estado a la par de sus contemporáneos en cuanto a alcance y que su masa podría haber sido comparable a la de los más grandes, aunque con menos evidencia para sostener cifras definitivas. Puertasaurus nos recuerda que la grandeza no siempre se revela con un único hallazgo,
a veces es una historia que se teje a partir de fragmentos que, al combinarse, dibujan un retrato que podría ser más imponente de lo que sabemos. ¿Qué secretos guardan esas vértebras que quedaron en el suelo de la Patagonia? Esas piezas incompletas pueden, de pronto, cambiar una estimación, convertirla en una sorpresa, o incluso en un nuevo estándar de lo que llamamos tamaño y masa en el mundo de los dinosaurios. Otro nombre que brilla con una intensidad particular es Dreadnoughtus strani, un gigante que, a diferencia de otros, dejó un esqueleto que resulta casi un manual de referencia para entender el tamaño en estos seres. Hallado en la Patagonia, su esqueleto completo dio a la ciencia una estimación que ronda entre 60 y 90 toneladas, dependiendo de las interpretaciones, y una longitud que superaba los 27 metros. Lo extraordinario de Dreadnoughtus no es solo su peso, sino la certeza que proporciona sobre la relación entre la estructura ósea y el volumen de un animal de estas dimensiones. Cuando ves un fósil tan completo, la imaginación se dispara y te preguntas, ¿cuánta comida diaria requería para sostener un músculo tan impresionante y un cuello que parecía interminable? Pero aún así, ¿qué límites reales imponía el equilibrio dinámico de un animal tan grande en un ecosistema que, en muchos casos, era tan cambiante como el clima? No menos sorprendente es Sauroposeidon Proteles, un gigante de Norteamérica que nos habla de alturas sorprendentes. Aunque no tan masivo como los gigantes patagónicos, su altura habría llegado a rozar o incluso superar los 18 metros, lo cual, traducido a la experiencia humana, equivale a un edificio con cuello estratégico que alcanzaba las alturas de muchos árboles y, a veces, a la forma de una torre vegetada caminando. Si se imaginara parándose en una ladera, su perfil cambiaría por completo la línea del horizonte. La combinación de altura y longitud sugiere que estos animales no solo eran mundos de peso, sino también criaturas que podían ver el paisaje desde una perspectiva que ningún otro animal de su época podría emular. ¿Qué problemas de locomoción y digestión enfrentaban en su día a día cuando el cuerpo se estiraba en una proporción tan extrema? La respuesta es que la anatomía de un saurópodo está repleta de soluciones que la ingeniería moderna aún estudia, y esa es la clave de su grandeza. La ingeniería natural de un ser que ha logrado superar límites que para otros serían insuperables. Entre los nombres que abren debates por su incertidumbre histórica figura Ampicoelias fragigimus, conocido apenas por dibujos y un registro de un solo hueso que, de ser correcto, podría apuntar a dimensiones apabullantes. Mucho de lo que se sabe de Ampicoelias está envuelto en especulación, porque los fósiles son fragmentos que han dado pie a conjeturas de variada intensidad. Algunas estimaciones lo sitúan como posible campeón en tamaño, con longitudes que podrían haber dejado atrás a muchos de sus pares, pero la falta de material suficiente invita a la cautela. Este gigante hipotético funciona como un recordatorio importante, la historia de estos animales depende de la evidencia, y cuando la evidencia es fragmentaria, las cifras bailan en función de suposiciones que pueden o no sostenerse con el tiempo. ¿Qué nos diría un nuevo hallazgo? La pregunta sigue colgando en el aire, porque cada pie de fósil que surge podría reescribir una página entera del libro de la grandeza. No podemos olvidar a Supersaurus y a otros gigantes de la era. Supersaurus vivía en un mundo donde la longitud era una de las características más llamativas, y aunque su masa no siempre se ha estimado con la precisión de otros gigantes, su cuerpo alargado le otorgaba una presencia formidable en el paisaje. La comparación entre la longitud y la masa nos ayuda a entender que tamaño no es sinónimo de peso máximo. Un animal puede ser extremadamente largo y no tan pesado como otro que, a primera vista, parece menos impresionante en su silueta. ¿Qué lecciones de biomecánica se esconden en esas proporciones? Al observar estos cuerpos, vemos que la evolución no persigue solo la altura o la anchura, sino un diseño que equilibre resistencia, movilidad y consumo de energía. En este punto la historia se vuelve un rompecabezas en el que cada pieza aporta una visión distinta de lo que significa ser el más grande. A la hora de entender estas cifras y estos esqueletos, la comunidad científica se apoya en un conjunto de métodos que se complementan entre sí. Las estimaciones de masa no provienen de una única regla, se basan en comparaciones con individuos conocidos, en modelos de volumen que tratan de convertir el contorno del hueso en una forma reconocible y, cada vez con más frecuencia, en análisis de la densidad ósea y de la osteología para extrapolar cuánto músculo sostenía cada espectro de tamaño.
La historia de estos gigantes está, por lo tanto, marcada por límites en la preservación, por diferencias entre especies y por la interpretación de los hallazgos. Y en medio de estas complejidades, una pregunta persiste: ¿qué tan precisa puede ser realmente la foto de un animal cuya vida dejó tan pocos restos en un mundo que dejó de existir hace millones de años? La respuesta, como la mayoría de las respuestas que se abren camino entre fósiles, es que cada descubrimiento aporta una pista más, y que la verdad completa solo emerge cuando varias piezas encajan en concordancia. En su conjunto, estos gigantes revelan una historia de abundancia vegetal, de climas que podían sostener bosques altos y de migraciones que, en busca de comida, debían recorrer territorios amplios. Habitaron un mundo sin grandes depredadores terrestres capaces de desafiar su dominio, o al menos sin esos depredadores que maniobraban con la destreza que vemos entre los depredadores modernos. Su existencia, por tanto, implica una red ecológica que sostenía una masa vegetal considerable, permitiendo que criaturas de tal tamaño encontraran un nicho específico en la cúspide de la cadena alimenticia. Pero la grandeza no es eterna, y el final de su reinado se cruzó con un cambio drástico: la llegada de una combinación de cataclismos que dio lugar a una extinción masiva que borró a la mayoría de los dinosaurios no aviares. ¿Qué pasaría si esa extinción no hubiera ocurrido, si alguno de estos gigantes hubiera superado la crisis y seguido caminando por bosques que tal vez hoy no existen? La pregunta, una vez más, nos invita a mirar más allá de la cifra y a plantear una historia en la que el tiempo parece una masa en movimiento. A medida que repasamos estas figuras, una mini recap se hace necesaria para fijar el sentido común de las grandes dimensiones. Argentinosaurus nos mostró que la escala podía superar lo que un ser humano podría imaginar. Patagotitan llevó esa escala a un nivel de certeza que la ciencia agradece, gracias a esqueletos que permitieron modelar con mayor claridad el tamaño y la masa. Puertasaurus, Dreadnoughtus y Sauroposeidon ampliaron el mapa de extremos, cada uno con particularidades que revelan la diversidad de estrategias que la naturaleza empleó para sostener cuerpos de tamaño colosal. Ampicoelias fragigimus, con su sombra de misterio, nos recuerda que cada hallazgo puede abrir una ventana hacia escenarios aún no descritos con precisión. Y al final, lo que queda claro es que el tamaño de estos saurópodos fue un producto de su mundo, de la disponibilidad de alimento, de la estructura del ecosistema, del clima, de la historia de la evolución y de una biología que hizo posible que el peso no fuera un freno, sino una consecuencia biológica bien encajada en la ingeniería de la vida. Si lo que te interesa es entender la grandeza no solo como cantidad de kilos, sino como historia, llegamos al cierre con la certeza de que estos gigantes nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de vida cotidiana tenían? ¿Cómo podían moverse y digerir grandes cantidades de hojas sin descomponerse en el intento? ¿Qué suponían para otros seres que habitaban ese mismo mundo y cómo interactuaban con la flora y la fauna que los rodeaba?